Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando, y creo que tenemos tema para mucho tiempo, acerca del futuro cercano, acerca de lo que nos espera en estos próximos meses o años. Según vamos caminando en la historia, según vamos avanzando en el tiempo, nos vamos dando cuenta también de cuáles son los peligros que nos acechan y, por tanto, cuál debe ser nuestra responsabilidad delante de ellos. Hemos estado hablando abundantemente acerca de lo que consideramos que es algo así como el hito mayor de la historia que tenemos por delante, ni más ni menos que la marca de la bestia. ¿Sabes? Merece la pena ahondar y profundizar tanto en este tema hasta el punto que lo tengamos muy claro, muy definido. A mí me gustaría que pudiéramos darnos cuenta de la importancia tan tremenda que el tema tiene, de manera que no nos sintamos tentados a verlo con cierta superficialidad o a pensar, bueno, esto todavía es cosa de ciencia ficción, todavía quedará mucho tiempo para eso. No lo tomes así, porque te podrías sorprender de las cosas que se están preparando en el mundo. Te podrías sorprender de verte completamente anonadado frente a lo que se nos viene encima. Voy a tomar un tiempo de descanso. Me gustaría que habláramos de esto. Yo creo que tenemos que seguir profundizando, como digo, en la cuestión. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué peligros nos reporta? Claro, muchos piensan en los beneficios. ¿Qué beneficios pensamos que podemos obtener de llevar la marca de la bestia? Cuando hablamos de la marca de la bestia, por supuesto, estamos hablando de un mecanismo insertado en nuestro propio cuerpo, sea la mano derecha, sea la frente, ya sea por dentro o por fuera, quiero decir, podría ser dentro de la mano, que no se viera, podría ser dentro de la frente, que tampoco se viera, o podría ser algo más externo, algo que pudiera identificarse como un tatuaje especial, un tatuaje cuántico, lo hemos hablado muchas veces, ya sea en la mano o en la frente, que pudiera verse, por lo menos notarse, y que pudiera a simple vista dejar claro qué personas están insertadas en el sistema de la bestia o qué personas no lo están. Una identificación rápida sin duda sería presentar la mano o presentar sencillamente la cara, porque de una manera rápida, casi simplemente visual, se pudiera identificar. Yo marcaría algo así como quizá un decálogo o 10 cosas que nos pudiera reportar el llevar la marca de la bestia. Claro, serían cosas temporales. Algunos están pensando, pero ¿cómo puedo estar seguro de si esto es la marca de la bestia o no? Porque se especula, se cuestiona, incluso se afirma que cierta cosa, cierta medicación o ciertos, por ejemplo, los chips, que algunos sabemos que se han puesto para tener acceso a ciertos lugares. ¿Todo eso es marca de la bestia o no? Bueno, la palabra de Dios es clara al respecto. Nos está diciendo que sin ello ya no se podrá comprar ni vender. Cuando lleguemos a ese punto, entonces podremos tener esa seguridad. Mira, esto cumple de una forma permanente todo lo que dice la Escritura con respecto, especialmente en Apocalipsis 13, con respecto a la marca de la bestia, que nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviere la marca. Pero es más, nos dice también que
aquellos que no tengan la marca ni adoren a la bestia estarán condenados a persecución y muerte. Entonces yo creo que esos son indicadores claros, esenciales, para decir, esto sin duda cumple lo que dice la Escritura, esto debe ser la marca de la bestia. Así que yo diría, ¿qué cosas podríamos considerar que son beneficios, vamos a llamarlo así, aunque sean beneficios limitados, temporales, pero que te permiten estar en el mundo creado por la bestia o por el anticristo, como queramos llamarle, ese sistema bestial que va a permitir funcionar en él solamente a los que tengan la marca de la bestia. Así que, ¿qué cosas podríamos señalar? Yo diría, primero de todo, el respeto a los derechos individuales o civiles. Es decir, cuando leemos en la traducción, por ejemplo, de la palabra, de la Biblia, la palabra se llama así la traducción, y leemos ese pasaje de Apocalipsis 13, lo leíamos hace poco, nos dice que el que no tuviera la marca, pues no sería considerado como ciudadano con plenos derechos. Entonces estamos hablando de derechos individuales, derechos civiles, derechos sociales, como queramos llamarlo, que eso sería uno de los, digamos, de los beneficios. Eso, por supuesto, te va a dar acceso a otros servicios y te va a dar derechos. Por ejemplo, otro de los derechos de los que podemos hablar es el derecho o el acceso a la educación estatal. Sería otro. Habría otro más, llamémosle un tercero o cuarto, que sería el derecho a todo lo que tiene que ver con la sanidad, a la atención médica, a la atención farmacológica. Entonces ahí tenemos cosas que estamos disfrutando ahora, la educación, la sanidad. En muchos países, como ocurre en España, pues hay un servicio estatal que es gratuito y que lo puedes recibir solamente pues con tu DNI o tu registro como ciudadano que por lo menos estás viviendo en ese lugar por el empadronamiento. Entonces, ¿de qué cosas estamos hablando? Estamos hablando de tener acceso, por ejemplo, a una vivienda. Podría ser una vivienda concertada, por ejemplo, como se ha dicho. Recuerda que en la Agenda 2030 se dice que no tendrás nada y serás feliz. Es decir, vamos hacia una sociedad sin propiedad privada. Entonces, aunque hablamos de tener una vivienda, de una propiedad limitada, seguramente sería algo así como una propiedad concertada. Tendrías acceso a tener una vivienda, sea de una forma o de otra. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, tendrías acceso a los bienes de producción. Es decir, si la Biblia dice que puedes comprar y vender, bueno, pues ahí tenemos dos beneficios importantes, que es poder producir para vender, sería uno de ellos, o poder comprar. ¿Poder comprar cómo? Seguramente también tendrías acceso a un sistema económico basado seguramente en la moneda digital. Estamos hablando de que, bueno, insertado como estarías o integrado en esa sociedad, podrías estar funcionando y tendrías unos medios de producción y tendrías acceso a unos bienes de consumo. Así que ahí podríamos decir que tenemos pues unos beneficios.
Siempre hablamos de beneficios limitados. ¿Por qué beneficios limitados? Pues por la sencilla razón de que sabemos que estando ya en ese tiempo, mm, queda poco para la venida del Señor, para la venida del reino de Dios. Estamos hablando de los aproximadamente 3 o 3 años y medio finales de la historia. Entonces, no estamos hablando de algo que se prolongue mucho en el tiempo, siempre tenemos que ver que hay una limitación en el tiempo, también incluso en el espacio. Fíjate que una de las cosas que tendrías acceso es a una ciudad de 15 minutos, por ejemplo. Eso está estipulado en las medidas del sistema venidero, es decir, un sistema considerado de protección del medio ambiente y tal, y ahí están las ciudades de 15 minutos, a lo cual tendrías acceso, pero también nos habla de la limitación. Otro, por supuesto, podría ser que tuvieras acceso, por ejemplo, a la religión del Estado. Es decir, tendrías derecho a tener algún tipo de creencia. Fijaros que en el profeta Daniel, y en Apocalipsis también, pero en el profeta Daniel ya nos anuncia que se levantará contra todo Dios, contra todo lo que se llame Dios. Luego en Apocalipsis, en 2 de Tesalonicenses también, tenemos cómo se nos dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el único Dios que va a tener realmente derechos a ser adorado, pues será el sistema del anticristo. Esto ya tenemos precedentes, ¿no? En muchos países. Entonces, bueno, pues eso es otro derecho que podríamos decir. Te podrás tener religión, pero la única religión permitida será la religión del Estado. Eso está claro. Por supuesto, podríamos hablar de un montón de cosas, de beneficios de tipo estatal, ¿no? Pues seguramente a tener asegurado el alimento. Se ha hablado últimamente de la renta básica universal, es decir, si no hay trabajo, si no tienes acceso a una remuneración mayor, pues con la marca de la bestia sí que tendrías acceso a tener una renta básica universal que te asegurara, por ejemplo, eso, el alimento. Estamos pensando en los beneficios, en los quizá 10, 12, 14, no sé, beneficios básicos de un tipo de vida que ahora tenemos, pero que si no tenemos, no llevamos la marca de la bestia en el futuro, no vamos a poder, no vamos a poder tener. Otra de las cosas que se ponen hoy sobre la mesa y que de hecho está provocando hasta cambios de leyes y demás, es todo lo que tiene que ver con el tener derecho o tener acceso a ciertas terapias génicas o no. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cambio estructural de la persona o cambio, por ejemplo, cambio de género o de sexo, como lo queramos llamar, cambios en el ADN. Se está diciendo que ha avanzado tanto la terapia génica que muy pronto incluso se podría considerar que todas las enfermedades, dolencias y demás tendrían una solución viable o rápida incluso por medio de un cambio de la genética. Entonces, es muy posible que ya no tuvieras acceso, si no tienes la marca de la bestia, a ese tipo de beneficio, que sería que te atendieran, pudieras comprarlo o tuvieras unos ciertos beneficios para el cambio de sexo o cambio de género, para el cambio de ADN, para un cambio cualquiera en tu organismo que te hiciera avanzar en lo que conocemos como transhumanismo.
Bueno, estamos hablando, estoy seguro de que podríamos hablar de muchos cambios más. Entonces, ahí tienes los beneficios. Podrás comprar y vender, podrás comer, podrás tener todos esos servicios estatales, podrás incluso, como se dice, tener derecho a ciertos beneficios extras, por ejemplo, si hay un sistema, como creo que se pretende tener, un sistema basado en recompensas o castigos. Es decir, si eres un ciudadano excelente, entonces pues vas a tener más derechos aún. Pero si ya no tienes la marca, entonces ya habrás perdido todos tus derechos. Lo único que tendrás será restricciones, castigos y demás. Pero los beneficios, podríamos decir, los beneficios de tener la marca de la bestia, pues sería quizá contar con ciertos privilegios. A esos privilegios me refiero, es decir, a ser un ciudadano pues quizá más reconocido, más beneficiado, etcétera. Ahora, que yo diría también merecería la pena contar, especialmente teniendo en cuenta la palabra, los inconvenientes de tener la marca de la bestia. Esto es lo que nos debe de preocupar. Muchas personas están muy tensas, preocupados en que si se impone un sistema basado en la marca de la bestia y no se puede comprar ni vender, pues pueden quedar completamente relegados, si no se la quieren poner, a morir de hambre o a cualquier peligro, morir de cualquier enfermedad que no se la pueda asistir. Pero yo diría, los perjuicios por llevar la marca de la bestia supera todo eso. Por ejemplo, uno de los perjuicios que podríamos considerar, solo el hecho de llevar la marca de la bestia, ya lo anunció Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Uno de esos perjuicios sería la apostasía. Es que literalmente estarías apostatando, porque no se te va a permitir, como acabo de decir hace un momento, tener una religión que no sea la del Estado. En otras palabras, adorar al sistema o adorar al anticristo, adorar a la bestia. Entonces, bueno, vas a ser un apóstata, no te quepa la menor duda. Si te pones la marca de la bestia, de manera que ya no puedas echar marcha atrás, porque no habrá marcha atrás, entonces estarás apostatando. Pablo había dicho en 2 Tesalonicenses 2, en el versículo 3, había dicho que no vendría Jesús, dice que nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y al parecer las dos cosas van juntas, es decir, apostasía y hombre de pecado, pues concurren en un mismo hecho, en un mismo suceso. Está llegando un momento en el que ya no se puede adorar a Dios, no se puede mantener la fe cristiana, ya no se podrá vivir como un cristiano cumpliendo con tu fe, cumpliendo con lo que consideras que son tus obligaciones como cristiano. Eso ya habrá desaparecido. Entonces eso sería uno de los que yo considero peligros tremendos, porque ya sabemos el peligro de estar en la apostasía. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2, también Hebreos 10, nos hablan de este tema. Mira, en Hebreos 10, a partir del versículo 22 aproximadamente, nos habla de aquellos que menosprecian el sacrificio de Jesús, aquellos que menosprecian el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. Y dice que ya no habrá marcha atrás, porque si lo desprecias, ya no habrá una oportunidad de otro sacrificio por tu reconciliación con Dios. Habrás rechazado, a través de esa apostasía, lo único que te puede unir a Dios. Peligro tremendo.
no te quepa la menor duda. Y eso lo deja muy claro Hebreos 10 ahí en esos versículos. Solo quedará, dice, una horrenda expectación de juicio y comprobar lo terrible que es caer en las manos de un Dios que rechaza el pecado, rechaza la injusticia, rechaza la maldad y rechaza también que se le rechace, en el sentido de que, ¿qué vas a hacer fuera de Dios? Fuera de Dios solo hay condenación y muerte. Luego, la segunda carta de Pedro, como digo, es curioso, Pedro cita dos cosas ahí. Cita a los días de Noé y a los días de Lot. Y al parecer en los dos había algo así como una maldad que tenía como base la soberbia y el rechazo a Dios. Los días de Noé eran días en los que no había verdad, no había ningún tipo de justicia, todo el pensamiento de la gente era de continuo al mal. Y lo mismo ocurría en los días de Lot. Se había pervertido tanto a través de la perversión sexual que se había llegado a un punto de no retorno. Ahí tenemos esos aspectos propios de rechazar a Dios. Luego, por ejemplo, en Apocalipsis 16, cuando empiezan las copas de la ira, en la primera copa nos dice que vino una úlcera terrible, pestilente, contra todos aquellos que habían recibido la marca de la bestia. Y ahí tenemos la primera copa de los juicios de Dios. Pero hay más. Por ejemplo, en la cuarta copa se nos dice que el sol llega a quemar tanto que los hombres no pueden soportarlo. Y añade algo muy interesante, y es que no se arrepienten de su maldad ni de su injusticia, es decir, no llegan a tener un arrepentimiento de sus decisiones, quizás seguramente porque han llegado a un punto de no retorno. Una vez puesta la marca, ya no se les puede, ya no ya no se pueden echar para atrás. Igual que esos tumores pestilentes cayeron sobre los que tenían la marca de la bestia, se supone que todas las demás copas también van a caer sobre ellos. Y por tanto, si ya no hay posibilidad de marcha atrás, quizá porque ahora eres un híbrido. Satanás ha querido borrar con la marca el sello de Dios en tu vida, quizá en tu ADN, quizá en tu pensamiento, en tu capacidad espiritual, en tu capacidad de conectar con lo sobrenatural o lo espiritual. Y entonces ya no hay forma de buscar a Dios, ya no hay forma de arrepentirse sinceramente de manera que se pueda conectar una persona con Dios. Estamos hablando de terribles perjuicios por llevar la marca de la bestia. ¿Sabes? Incluso fíjate que cuando se derrama la sexta copa se habla de Armagedón, se habla de cómo las naciones, los estados, los reyes, van a preparar a sus países para combatir la última batalla, que es la batalla de Armagedón, contra Jesús, contra la venida del reino de Dios. Así que te puedes ver siendo reclutado para ir al Armagedón, pero no para vencer con Jesús, sino para ser destruido. Creo que son advertencias tan serias, tan severas, que no debemos olvidar, no debemos obviar. Mira, en Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando se habla de la batalla de Armagedón, pero también en el 20, cuando se habla del juicio, el juicio final, podríamos decir. Entonces, todos, ya estaba advertido en Apocalipsis 14, cuando el tercer ángel da su mensaje, se nos habla claramente de que el destino de los marcados será el lago de fuego.
es decir, la muerte segunda de la que se habla en Apocalipsis 20, en el juicio final. En fin, digo todas estas cosas no simplemente para decir, oye, qué terrible y vamos a tener una pesadilla, nos vamos a asustar de por vida. Bueno, no se trata de eso. Se trata de la seriedad de las advertencias de Dios. Y creo que es muy importante, primero, que aprendamos a identificar, y para eso está escrito, qué es la marca, qué efectos produce. Por supuesto, el sistema te va a hablar, el mundo te va a hablar de los grandes beneficios que vas a tener, por supuesto. Pero también la palabra de Dios es fiel en advertir de los terribles peligros que vendrán o consecuencias que vendrán por llevar la marca. Por favor, tenlo en cuenta. Si Dios quiere, porque no quiero dejar la cosa así, pero ya el vídeo se nos ha hecho muy largo. Me gustaría hablar en un próximo vídeo acerca de los beneficios de no llevar la marca de la bestia, porque también hay beneficios maravillosos. Entonces, que podamos también tenerlos en cuenta. Os dejo con esto. Que el Señor os bendiga.